Bienvenidos, bienvenidos, querido público. Bienvenidos a su programa Con Esencia. Pues bien, al igual que en los otros programas, hoy estamos llegando hasta ustedes transmitiendo desde las magníficas instalaciones del Club de Golf Pulgas Pandas, por lo cual hacemos extensas, pública nuestra gratitud a don Guillermo Holguín al darnos todas las facilidades para llegar hasta ustedes, querido público. Pues bien, el día de hoy nuestro programa se engalana, se enaltece con la presencia de... Muy amable, don Ambrosio. Buenas tardes, su amigo Fernando Ochoa, matador de toros. Pues bienvenido, bienvenido, matador. De su época, ya de lo que fue de matador y que lo vimos, porque pues yo tuve la fortuna, la dicha de verlo muchas tardes. Su toreo siempre fue de clase, siempre se distinguió esa finura, esa elegancia, esa clase de torero. Y viene la pregunta obligada. Matador, ¿cómo nace en usted esa inclinación, ese gusto? ¿Cómo descubre eh, pues esa manifestación? ¿Qué nos cuenta? Pues sí, le agradezco muchísimo por sus palabras, por esas palabras tan bonitas que me enorgullecen escucharlas, de la percepción que tiene mía como de torero cuando estuve toreando. Y bueno, fue una camino continuo que yo vine buscando siempre en la perfección de la tauromaquia, mi tauromaquia, buscando precisamente eso, ¿no? Poder tener la vía ortodoxa del toreo Sí. y buscar la clase o la personalidad con alguna esencia. Y me da gusto poderla escuchar y se lo agradezco muchísimo que así lo haya hecho. Sabe que yo desde niño, en el año más o menos, yo tendría como unos 10 años, y siempre desde que he tenido uso de razón, siempre quise ser torero, pero a mí me inclinó esta afición y esta pasión por los toros gracias a mi abuelo, el ganadero del Junco, mi abuelo Fernando Ochoa Ponce de León, Ajá. y él me llevaba todos los domingos a la Plaza México en la temporada grande, y bueno, pues ahí fue donde yo empecé a despertar pues ese sueño, porque cuando yo iba con él a la Plaza de Toros México, veía la Plaza de Toros llena, y cuando los toreros triunfaban, pues yo tomaba del brazo a mi abuelito de la mano y le pedía que me llevara corriendo por el túnel para verlos salir a hombros a los toreros. Y pues eso era eran ríos y ríos de gente. Mi abuelo incluso hasta me jalaba y decía, espérame tantito, no tan Sí, rápido. sí. Y llegando justo al túnel, pues eso era ya, venían los toreros a hombros, y entre gritos de torero, torero de toda la afición, yo veía seres inalcanzables en aquel momento que brillaban con esa magia de lo que habían hecho en la tarde y lo que estaba yo observando en ese momento. Yo decía en mi interior, yo quiero ser como, como esa persona, ¿no? Y bueno, pues eso fue que despertó a mí mi interés de intentarlo. Y bueno, pues así fue como empieza mi sueño por torear. Esto fue alrededor de los 10 años, le comento, bueno, desde los 8 o 10 años que yo iba mucho a los toros. Y la primera vez que toré en mi vida, una becerrita, es justo a los 10 años, en la ganadería de mi abuelo. Y bueno, pues no fue la mejor experiencia la que tuve en ese momento, porque me dio mucho miedo cuando salió la becerra. Incluso cuando le hablo yo a la becerra y se viene hacia mí, yo le aviento el capote en la cara y me fui corriendo a taparme al burladero, porque Dijo, me, no, sí, me, sí, me no. llené de miedo. Y bueno, incluso pues en ese momento mi abuelo se desilusionó, porque él estaba muy ilusionado conmigo de que yo pudiera seguir en la familia la tradición y Sí. la herencia taurina.
Y en ese momento, bueno, pues él ya se le calmó un poquito esa ilusión que tenía. Sí. Yo para mí fue una noche difícil, esa noche que yo llego a dormir a su casa, la verdad es que para mí fue muy complicado porque me la pasé llorando, diciendo que cómo no era posible que yo haya podido vencer el miedo en ese momento y se me venían muchas cosas a la mente de lo que yo pude haber hecho para haber toreado. Y, y, y no, para mí fue una situación complicada, pero asumí que si quería ser torero tenía que de alguna manera superar ese momento y que tendría que conseguirlo si quería ser torero. Entonces fue una lucha continua a partir de ese día que psicológicamente, aunque yo siendo un niño con 10 años, era el hecho de que yo tenía que superarme y tenía que terminar por torear. Sí. Al paso de un año más o menos, unos 10 meses, mi preparación psicológica y física fue diferente y cuando viene la nueva oportunidad de ponerme delante de un animal, pues fue todo lo contrario, alegría máxima y eso fue Ah. un día trascendente en mi vida. Y su señor abuelo sí fue testigo de que usted ya había superado ese. En ese momento no, porque en realidad cuando mi abuelo paterno, que es el licenciado Fernando Ochoa Ponce de León, es el que se desilusiona conmigo cuando Sí, me echó la primera becerra. Él, pues me seguía invitando a mí a las corridas de toros a la sí. Plaza México, seguía acompañándolo a la ganadería, pero ya lo veía como, bueno, pues es un niño que dice que quiere ser torero, Eh, pero no va a las ser cosas torero. no se dieron. En cambio, mi abuelo materno, coronel del ejército, y gran aficionado a los toros, él en su momento fue aficionado de la porra libre de la Plaza México. Él, ya estando en el retiro, teniendo un compadre amigo del ganadero de toros bravos, don Gustavo Farías, le pide de favor a don Gustavo, su compadre, si me puede a mí echar una becerra un día, pues para a ver si Sí, realmente puedo yo ser torero, ¿no? Y es por medio de mi abuelo materno, cuando se involucra el compadre, me echan una becerra un día en una ganadería y ese día, bueno, pues fue la verdad un día maravilloso porque yo sabía que ese día era mi oportunidad para poder realmente demostrar que sí podía ser torero y que quería ser torero. ujú. Sobre todo, demostrarme a mí mismo primero y luego pues que la gente también se diera cuenta. Cuando yo logro conseguir torear la becerra, incluso me acuerdo que llegó un momento que tanta confianza tenía yo con el animal, que incluso me puse de rodillas y empecé a torearla de rodillas y había muchos novilleros porque habían ido a torear unas vacas toreadas ese día. Y recuerdo había un novillero que causó gran sensación en aquella época, en los años 80 y altos, Alfredo Padilla el Minuto, un muchacho de Guadalajara que destacó muchísimo y él estaba ese día en la ganadería junto con su hermano Manolo Fuerte, que actualmente es banderillero, y todos los novilleros, pues bueno, a mí me jaleaban los olés como si yo Ah, estuviera en la máxima plaza del mundo, entonces eso me motivaba muchísimo. no, Cuando ya. termina de torear la becerra, se Sí. sale la becerra, se brincan ellos del palco y algo muy bonito es que me levantan hombros y me dan la vuelta al ruedo del tentadero en hombros todos los toreros. Entonces, Ah, no puede pues, ser mejor. pues ahora sí que me emocioné tanto y fue tanto la contaminación de afición que ya de ahí para adelante ya, pues ahora sí enfermo total con el gusanito del toreo. Sí, no, no, pues vamos a decirlo, fue una tarde triunfal, Fue una tarde ¿verdad? triunfal, así fue, así, Y sí, así como pues la primera fue complicada, la segunda fue maravillosa. sí. Bueno, dicho está y verdad es que no todos los comienzos son fáciles, ¿verdad? El primer comienzo, bueno, pues fue una lucha interna, como usted mismo ahorita nos lo ha descrito, pero ya una vez superado, viene el triunfo. Ya cuando allí en el tentadero, pues fue el triunfo. Fíjese que una cosa muy bonita que tiene el toreo es que el toreo envuelve muchísimas cosas aparte de solo ponerte delante del toro. Creo que como ser humano te hace fortalecer tu carácter, te hace madurar más rápido y te hace llevar una vida llena de disciplina. Yo creo que forja grandes seres humanos. A mí una de las lecciones que yo tuve fue esa primera ocasión que toreé la becerra, bueno, que quise salir a torear y no tuve las agallas y sufrí tanto esa noche
que yo sabía que mi ilusión y mi sueño era querer ser torero, yo tenía que conseguirlo. Entonces el propósito para que yo llegara hasta la tarde triunfal, llamémosle así, la Sí, segunda del Tentadero, sí. pues fue de una preparación, de una disciplina, Ujú. de una formación del niño con un compromiso grande ya como un adulto, Sí, buscando un objetivo. Entonces, el toreo es tan bonito porque enseña muchos valores. Y a mí uno de los valores más bonitos que me ha enseñado el toreo es la superación personal, la adaptación a las circunstancias y que todo con disposición es posible, ¿no? sí, efectivamente lleva todo, aunque las reglas pues son estrictas, pero pues es de la vida misma, pero cómo va encauzando hasta llegar el objetivo, como en el caso suyo, hasta ser un torero ya de renombre. Vuelvo otra vez, desde la primera vez de su presentación aquí ya oficial, ya como novillero, de inmediato vimos la la clase que traía de un torero clásico, fino, elegante, con aquella suavidad, con aquella tersura. Era aromático su toreo y desde entonces, bueno, siempre fue y qué bueno que así toreros como en el caso suyo traigan todo eso y lo afloren, lo hablan, lo esparcen en el ruedo y en toda la plaza. Oye, ¿y cómo ya después de eso, cómo se dieron las cosas hasta llegar, yo creo, una etapa de becerrista hasta novillero? ¿Cómo fue eso? Sí, así es. Yo, bueno, estudiaba en la Ciudad de México, aunque toda mi familia, estando en Morelia, las ganaderías que estoy mencionando están en Michoacán. Yo termino de estudiar hasta la secundaria en la Ciudad de México, pero en ese proceso de primaria, secundaria, que es cuando yo empiezo a torear, pues lo que yo era ir mucho en esa época en México a Chapultepec. Se Ajá. juntaban mucho los toreros, había un matador de toros retirado, José de Jesús Sánchez el Azteca, Mm. y yo, bueno, él me apoyó mucho en mis inicios, él me ayudaba de alguna manera a saber los primeros pasos de la técnica del toreo, a coger una muleta, al citar, a la colocación. A él le gustaba siempre el toreo vertical, el toreo con cadencia, y él fue del primero que me inculcó esa tauromaquia. Y bueno, pues en ese lapso de tiempo, cuando yo ya a los 11 años empiezo a torear esta primer becerra, Ujú. que se me da muy bien, continuamente empiezo a ir a más ganaderías. Entonces es como te vas haciendo en las ganaderías, te vas juntando con novilleros, con matadores de toros, que empiecen a invitar algunas al campo, y llega un momento que, bueno, tú vas creciendo de alguna manera, no solamente técnicamente, sino vas superando también la catadura de los animales, porque en ese momento torear una becerrita chiquita, pues bueno, es un objetivo cumplido, pero los animales van creciendo y uno tiene que ir también a irse ajustando a los tamaños de las diferentes becerras que Mm. va a torear en el campo. Entonces fue en ese momento para mí el hecho de ir venciendo los temores para que yo pudiera cada vez ir toreando animales más grandes. Cuando yo logro tener al paso de a mis 13 años de edad, que mi abuelo paterno nuevamente se da cuenta que sí puedo ser torero, se vuelve a ilusionar, me vuelve a apoyar, y en Morelia, en un colegio, el Valladolid, hacían todos los años, todos los exalumnos, un festival taurino en un cortijo, que aparte era un convivio maravilloso de todos los exalumnos, y era un ambientazo. Y toreaban justo los exalumnos de ese colegio, y yo fui invitado por ellos para que yo fuera mi presentación como, pues ahora sí, como becerrista oficial ya con Ya, el público, la sí, ya. primera vez que yo toreaba en público y mataron mi primer novillo. Y bueno, ese día fue un día grande, maravilloso, porque fue un novillo de la casa de mi abuelo. Lo escogió un tío mío que es el que llevaba la ganadería, hermano de mi papá. Y bueno,
a partir de ahí, pues empiezo con el pie derecho, corto 2 orejas, soy el triunfador del festival. Oh, Y toda la familia, pues ahora sí se entrega conmigo al grado que mi tío, el que llevaba la ganadería, se vuelve mi apoderado o mi representante y es el que empieza a conseguirme pues festivales por todos los sitios. Entonces de ahí, de mis 13 años a mis 15 años, que fueron más o menos año y medio, 2 años de los que yo estuve toreando, yo creo que de haber toreado alrededor de unos 14, 15 festivales. muy bueno. Y una vez que yo ya estaba de alguna manera toreando ya novillos fuertes, me vieron ellos con la capacidad de empezar a torear. Yo debuto en el Palacio del Arte de Morelia, Michoacán, el 24 de mayo de 1992, teniendo 15 años. Y bueno, ese día, pues la verdad fue algo muy bonito porque yo tenía el apoyo de mi familia, el Ujú. apoyo a la familia de los dueños del Palacio del Arte, pero lógicamente al haber triunfos, pues facilitaba mucho las cosas. Sí, sí. Y gracias a eso, pues mi primer tarde corto 2 orejas, me ¿No? repiten a los 15 20 días, corto otras 2 orejas, a los 15 20 otros 20 días más, otra novedad, corto otras 2 orejas, fueron 3 salidas a hombros consecutivas. Y eso pues Oh, me facilitó las cosas para que se fueran abriendo más plazas. Y la segunda plaza que yo, después de Morelia, que yo piso en mi vida, justo es Aguascalientes. Y es, bueno, pues es algo muy bonito para mí porque para mí Aguascalientes siempre ha representado todo en mi vida taurina y en mi vida personal. Y haberlo hecho aquí, mis comienzos y empezar con el pie derecho fue una novillada de selección. En esa ocasión matamos una novillada, me parece, si no mal recuerdo, Torrecillas. Me llevo un novillo que fue el que salió en último lugar. Logro cortarle una oreja y gracias a eso Guillermo González, el cabezón, sí, cómo no. pues me tienen planes para ya su temporada formal, ¿no? Y fue algo bonito porque, bueno, después de mi tierra Morelia, vengo a Aguascalientes y ahora pues es mi tierra natal, ahora Aguascalientes, ¿no? Oh, sí, para, pues sí, hay una gran armonía, una gran felicidad de que personas así como de la calidad humana como usted, que se vengan Gracias. aquí a Aguascalientes, porque pues Aguascalientes ya ve el ambiente, el aroma y muy taurino, ¿verdad? Y entonces, a propósito ahora del triunfo de este muchacho Gutiérrez en España, ¿verdad? Yo viendo en la televisión un canal español, ¿verdad? Estaban dos comentaristas, obviamente españoles los dos, de allí viendo lo de la corrida, y un dato muy bonito que uno de ellos dice, "Ah, hombre, pues están comentando los dos, ¿verdad?" Uno le dice, y es de Aguascalientes, México. Y luego le dice el compañero, sí, hombre, dijo, hay que decirlo, que Aguascalientes es la capital taurina del continente americano. Fíjese Ah, nomás qué bonito. así es, yo creo que esa es la realidad. Aguascalientes no Mm, solamente sobresale por, por ser taurino, creo que es una gran claro. ciudad en todos los aspectos, incluso ya lo dice su escudo, ¿no? Buena gente, buena tierra, buena gente y buena tierra. Entonces, aquí en Aguascalientes justo es eso, la gente es buena, la gente es amigable, la gente es abierta. Creo que la cultura que se tiene en esta ciudad es una cultura que trasciende porque somos cálidos, somos abiertos, ayudamos a las personas. Y bueno, desde hace muchos años hemos tenido la buena fortuna de contar con grandes representantes políticos al frente de nuestro estado, porque eso la ha consolidado con una fortaleza en una economía y aparte, bueno, con una fortaleza en cuestión de seguridad. Entonces creo que Aguascalientes es una gran ciudad en todos los aspectos y si le ponemos que nosotros los taurinos es la ciudad más taurina, yo no sé si de México o de América, como lo dicen estas personas, que yo creo que sí lo puede ser. Tenemos dos plazas de toros con gran trascendencia taurina y sobre todo una feria que es una feria prácticamente bueno, a mí en lo personal es de las ferias más importantes que hay en el mundo, porque en un mismo lugar pueden encontrar
conciertos, palenque, toros, charros, expos ganaderas, los juegos para los niños, restaurantes, discotecas. O sea, es impresionante cómo la feria tiene en conjunto, es con tiene un potencial muy grande, ¿no? En todos los aspectos. Yo creo que es una gran ciudad, Aguascalientes. Yo desde que llegué aquí en el año del 93, 94, pues yo ya no me quise ir desde que la conocí. Aquí he tenido a mis hijos, aquí he hecho mis raíces y yo la presumo con gran orgullo porque Aguascalientes es para mí la mejor ciudad del mundo. De acuerdo, de acuerdo, estamos plenamente de acuerdo, ¿eh? Bien dicho, ¿eh? Qué bien, qué bien. No, sí, hasta me quedo así, dije, no, sí, sí. Efectivamente, Aguascalientes y luego hay tanta cosa buena, bonita de decir de Aguascalientes, que siendo un estado pequeño, ¿verdad? En cada municipio reúne es algo maravilloso, diferente tipo de tierra, diferente tipo de producciones, diferente creatividad. Es algo maravilloso el estado de Es Aguascalientes. una tierra de oportunidades. Antes era, hace muchos años, por tradición, era vinícola. Hoy vuelven los viñedos. Sí, Qué bonito ahora que tengamos nuevamente los viñedos, porque es una esencia que hace muchos años se tenía y hoy la verdad tienen un gran nivel en el tema automotriz, en el tema de las telas textil, textil, que estamos reconocidos a nivel mundial también vamos, en esos aspectos, ¿no? sí, cómo no. Yo creo que es una de las mejores ciudades en México para vivir, sin lugar a dudas. Hay muchas muy buenas y muy bonitas en nuestro país, pero bueno, yo en lo personal elegí Aguascalientes porque bueno, así lo elegí pensando que es lo mejor para mí. Yo creo que lo podemos abrir hacia todo el público porque venir a Aguascalientes merece la pena conocerlo y vivirlo. Claro que sí, cómo no. Y su elección de venirse aquí a Aguascalientes fue lo más acertado. No sé, ahorita que nombraba de Aguascalientes, pues es un corazón automotriz de México y hay que recordar que fue el centro ferroviario nacional de México, aquí Correcto. con sus grandes talleres de que reparaban y todo, y construían locomotoras. No, qué barbaridad, Aguascalientes. Es algo maravilloso. Y ya de su trayectoria, cuando su triunfal carrera novilleril, que ya usted recibe el doctorado, ¿verdad? ¿Qué nos platica ya de toda su carrera? Fíjese que fue algo muy bonito porque son de las cosas que se dio todo muy a favor. En el año del 92, que es cuando yo debuto en novillero, hasta el año 96 que tomo mi alternativa, fueron prácticamente 3 años, 8 meses, más o menos lo que estuve de novillero. Maté alrededor de 150 novilladas, Ujú. recorrí prácticamente pues todo el país. En esa época había muchos premios novilleriles. Recuerdo dos, uno del maestro Manolo Martínez que hacía en Monterrey y otro del maestro Eloy Cavazos que también lo hacía, bueno, no lo hacía en Monterrey, sino lo hacían en varias ciudades. Por ejemplo, el del maestro Manolo Martínez era el Cuauhtémoc Moctezuma, en la cervecería, y entraban a lo mejor ocho estados en los que hacían Mm. pues este concurso novilleril, por un decir, y cuando yo participé, incluso fui el triunfador, me gano un traje de torear que me lo entregan en la cervecería el maestro Manolo Martínez, que fue algo muy bonito. A su vez está también el maestro Eloy Cavazos con Raleigh haciendo algo similar a lo del maestro Ah, Manolo sí, cómo no Martínez. lo recordamos. Y luego también estuvo por ahí el empresario con una gran afición. Ay, se me va su nombre en este momento, pero él lo hace con Telmex, que Ajá. también hacen varias novilladas por todo el país. Estaba la Plaza de Toros de Puerto Vallarta, que daban
32, 36 novilladas al año. Oh, qué barbaridad. Aquí en Aguascalientes no se diga que era un bastante buen número. Aparte las que hacía espectáculos taurinos en aquella época, que hacían muchos en Acapulco, en León, en todas sus plazas de ellos. Entonces había muchas novedades por todos lados, habíamos muchos novilleros que estábamos destacando en ese momento. Aquí en Aguascalientes siempre ha sido un semillero importantísimo de toreros, grandes toreros que al día de hoy incluso siguen defendiendo, yo creo que pues la tauromaquia nacional, Ujú. porque cuando van los últimos que han ido, por ejemplo, ahora a Madrid, estamos hablando de Héctor Gutiérrez, torero Sí. triunfador, Juan Pablo Sánchez fue hace poco, ha ido, han ido muchísimos toreros hidrocálidos, y bueno, en esa época la cantidad de novilladas permitía que uno podía matar ese número de novilladas. Hoy en día, lamentablemente, hay menos festejos, y eso también complica más a los muchachos que puedan llegar más Ah, sí, preparados a las cómo no, sí. alternativas, ¿no? Yo cuando llego a mi alternativa, llego muy bien preparado, después de estos 3 años, 8 meses, con 150 novilladas a las espaldas. Pues cuando llego yo a la alternativa, llego ya con una preparación delante del toro, vamos, estando yo psicológicamente ya pensando en dar el paso mayor. Y fue algo muy bonito porque el año 96 que tomo la alternativa yo aquí justo en Aguascalientes, un 7 de enero, de mano del maestro Miguel Espinosa Armillita y Ah. de Javier Conde, torero de Málaga, español, que en ese momento estaba en figura del toreo Mm. él. Empiezo con el pie derecho, corto 3 orejas el día de mi alternativa, toreo mi primera Feria de León un 20 de enero con Sotoluco y José Tomás. Ese día me llevo el premio San Sebastián cortando otras 3 orejas. Confirmo mi alternativa a los pocos días en la Plaza México, un 4 de febrero, corto una oreja. Y esa temporada para mí fue de las más importantes porque prácticamente Plaza de Toros que yo pisaba, Ujú. Plaza de Toros que yo triunfaba. Fue triunfar, triunfar, triunfar. Entonces creció mi carrera muy rápido, se fue como la espuma. Y yo creo que el colofón importante fue ese mismo año 96, un 22 de diciembre, una corrida de toros en la Plaza México al lado del maestro Enrique Ponce, figurón del toreo, ídolo del toreo en Oh, qué México, barbaridad. y el maestro Manolo Mejía, Ah, torero sí. en ese momento, la primera figura de México. Y sale el toro marinero de Vistahermosa, es una faena en la que yo realmente sentí muchísimo, la disfruté mucho, creo que son no creo, para mí la faena que en mi carrera y en mi vida fue la que más me marcó. Y mato al toro, le corto una oreja, pero una oreja con sabor de dos o más. Lo bonito fue que la gente se entregó de tal manera que en ese momento pues me hago de los toreros jóvenes, que habíamos muchísimos, toreros jóvenes, además triunfando muchos, me empiezo a posicionar como en un lugar privilegiado, ¿no? Yo en el año 96 y en el año 97 prácticamente estoy matando en 2 años, mato casi 100 corridas de toros, ¿no? Dios mío. Y ahí se proyecta, pues se proyecta mi carrera. No, 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 qué bien así. Todos estos son relatos a nosotros como aficionados, pues nos da mucho gusto escuchar así que a un diestro le vaya bien y todo pues lo favorable, ¿verdad? Y ahora aquí en Aguascalientes, ¿verdad? Digo, nosotros hemos observado, como usted se merece, estar rodeado de afecto, de cariño, de amistad y de mucho respeto para usted. Lo vemos en donde usted Gracias. se desenvuelve, todo ese cariño y el respeto que le tiene, pues todos los medios, la gente y todo, ¿verdad? Y actualmente, ya usted después se retira, ya. Sí, bueno, pasan varios años. Yo del año del 90 tomé la alternativa en el 96, me retiro en el 2014. Fueron muchos años que, bueno, suena bonito hablar de los triunfos, más sin embargo, para que haya triunfos, pues hubo muchas situaciones adversas en la vida personal,
como torero, hay soledades, hay cornadas, hay tardes tristes, hay tardes de fracaso, pero todo esto fortalecen al hombre y al ser humano. Yo lo que comentaba hace unos momentos que el toreo es tan bonito que no solamente que uno salga a la plaza de toros con un traje de torear y que brille, Ujú. sino que atrás de ese traje de torear y atrás de esa tarde hay muchas vivencias en las que uno tiene que ir superándose cada día porque el éxito no es fácil y el éxito no es suerte. El éxito hay que trabajarlo y hay que conseguirlo. Por eso que cuando se consigue un éxito, pues uno se siente satisfecho porque sabe que ha logrado los objetivos y que lo ha conseguido y lo comparte con el público, porque aparte de su euforia, pues se comparte. Sí, Entonces, una de las cosas bonitas que logré tener son muchos aprendizajes como ser humano, ir madurando, ir creciendo como persona y lógicamente como torero, que es lo que más me ha apasionado y lo que más sí. me ha gustado hacer en mi vida. Cuando me despido en el año 2014, bueno, pues en ese momento José Tomás, que cuando nuestros inicios, que nos conocimos en el año 93, éramos dos niños que queríamos ser toreros y soñábamos con esa grandeza, y al paso de los años, pues cada quien va consiguiendo sus cosas, y hablo como él, como con muchos toreros que compartí, como por ejemplo recuerdo yo mi época de novillero y de matador, que había una cercanía con José María Luébano, gran torero Ah, hidrocálido, sí, que en paz descanse. y con él tuve muchas vivencias y tardes compartidas en la plaza, o sea, muy bonito porque crecimos también juntos, ¿no? Eso es, sí. En el caso de José Tomás, pues él se hace un figurón del toreo más allá de todo lo pensado. Y creo que hoy para mí, en lo personal, cada quien tendrá su punto de vista y es muy respetable, pero para mí el toreo, al menos el más grande que yo he visto, sin lugar a dudas, es José Tomás. Que luego la historia lo ponga en un lugar superior o no, no lo sé, porque yo no vi anteriores y nada más Sí, he leído, ¿no? es correcto. Pero para mí es el más grande de Sí. la historia. Y en ese momento, cuando yo me despido, teniendo una relación de amistad y de compadrazgo, hablo con José Tomás y le digo que yo he decidido ya retirarme de torear y que iba a hacer una campaña de despedida, pero que me gustaría que el último día de mi vida pues fuera un mano a mano con él, recordando pues todas nuestras vivencias durante tantos años, ¿no? Y él lógicamente pues aceptó y dijo que sí, que bueno, pues que era pues, una tarde especial para él, que él vendría también Mm. con todo ese cariño a estar ese día. Y se dio en la Plaza de Toros de Juriquilla, un escenario muy bonito, una plaza de toros preciosa. El Pollo Torrelanda, una persona que desde que yo le compartí que se podía hacer en su plaza, bueno, se volvió loco de emoción y desde luego puso todo lo que estuviera de su parte y a favor de nosotros para que se diera de la mejor manera. Y lo más bonito que cuando uno planea una tarde, pues uno la va trabajando, el ir a ver los toros, estar con los ganaderos, hablar con el empresario, hablar con los medios, todo lo que envuelve era muy bonito y está planeado para que fuera bonito, pero cuando sale mejor de lo que se tiene pensado, pues No, viene la no, magia del toreo y se vuelve maravilloso. Y yo claro. soy un privilegiado y agradecido con la vida por haber vivido esa tarde tan bonita. Ah, qué bien, bueno, pues fue una despedida muy grata por el feliz término que tuvo, ¿verdad? Bueno, así ya. Ahorita dijo una cosa muy importante, de que el triunfo, pues sí, no viene solo. No, ya dicho está y verdad es que el triunfo es un fruto del trabajo, de la siembra y luego la cosecha. Todo lo Así que es. usted trabajó, sembró, y trabajar la tierra, pues no nomás es así, sino hay que abrirla y bueno, los labradores ya nos han manifestado y enseñado como así es de que es una ardua labor, pero muy gratificante. Oiga, Matador, de las trayectorias que le platique usted al público, alguna anécdota pues ya sea agradable, chispeante o a veces, pues no, ¿verdad? Que son,
pero ¿cuánta anécdota no tendrán? Muchas, muchas, muchas anécdotas, Víctor. Yo creo que todos los toreros en nuestras vidas de toreros tenemos muchas anécdotas. Incluso voy a aprovechar para hacer un comercial. Eh, Acabo de hacer un libro que lo acabo en este abril del 24 en la Feria Aguascalientes, lo presenté al público. Justo ahí vienen redactadas muchas anécdotas porque pasa que luego el día a día sorprenden. Y por ejemplo, a mí una vez una sorpresa que me pasó y una anécdota que voy a platicar de las muchas que hay en este libro y de muchas Ujú. vivencias con grandes figuras del toreo como Manolo Martínez, el maestro Manolo Martínez, el maestro Luis Cavazos, el maestro Joselito Huerta, mismo José Tomás, que Mm. viene, que yo creo que el libro se vuelve interesante porque estoy hablando mi sentir, mis sensaciones y mi vida y además trato de platicarla muy sencilla, muy fácil y creo que puede ser del atractivo del público, sobre todo que vivió mi carrera, ¿no? Pero por ejemplo, una anécdota que me sucedió, yo iba de aquí con dos amigos de Aguascalientes, un novillero lamentablemente fallecido, Julio López, que posteriormente fue mi mozo de espadas, no sabe qué gran persona, una de las personas que yo he conocido vamos, éticamente sensacionales. Un gran compañero, un gran amigo, con un gran corazón. Lamentablemente fallece en un accidente automovilístico. Y otro muchacho aquí de Aguascalientes, Marco Antonio Colunga, que luego también fue mi mozo de espadas. En ese momento él era mi mozo de espadas y Julio iba de novillero. Íbamos en el coche de Aguascalientes rumbo a San Miguel a una ganadería que era Luis Felipe Ordaz. Pasamos San Miguel de Allende rumbo a Querétaro. La ganadería se encuentra pues prácticamente como a unos 20 kilómetros de San Miguel. Y cuando salimos a San Miguel de Allende, pues ¿qué será? A los 5 o 10 minutos sobre la carretera, una carretera libre. eh, yo venía manejando y Ujú. volteo hacia una carretera que era de terracería y veo que venía un toro corriendo, toro bravo, corriendo con una soga reventada, como que lo había enlazado y se había Había reventado reventado la soga. y el toro venía corriendo y cuando llega justo a donde está la carretera, como veníamos pasando los coches, él se da vuelta y empieza a correr como sobre la parte de abajo de la carretera. Entonces nosotros nos extrañamos, dijimos, es un toro bravo, ¿qué hace aquí en la carretera? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a adelantarnos, sacamos las cosas de torear, porque pues aquí a lo mejor no se vaya a encontrar a alguien que pues se lo pueda llevar o le haga daño, Sí, ¿no? sí, En lo que imaginamos que venían atrás los vaqueros o venían alguien por sí, el toro. lo lógico. Entonces nos adelantamos nosotros y en lo que pues yo paro el coche, que me adelanté bastante del toro, pero en cuanto me salgo y apenas nos dio tiempo de ir a la cajuela a levantar la cajuela y sacar los capotes y las muletas, cuando teníamos el toro encima. Entonces el toro de repente se sube a la carretera y yo recuerdo que apenas alcancé a agarrar el capote y viene el toro y le pego pues ahora sí que me lo quité de encima, o sea, le Sí, pego un sí. lance y el toro se pasa y se sigue corriendo y venía pasando un tráiler y nos pita como que pues, ¿qué es lo que está pasando, no? Mm. Agarramos ya todas las cosas, nos subimos al coche, volvemos a pasar al toro y más adelante nos bajamos y otra vez el toro solamente agarra un capotazo como que él iba de huida porque él no quería pelear. Entonces cuando le pego el lance, el toro lo que hace es buscar la salida, entonces se mete hacia unos matorrales y nosotros corremos detrás del toro y resulta que adelante del toro había unos niños con unas personas que estaban ahí sembrando. Entonces, cuando vemos que los niños estaban ahí jugando, les gritamos para que subieran una camioneta que tenía ahí, de que, aguas, aguas, el toro, el toro, el toro. Entonces los niños no sabían pues qué pasaba. De repente Ajá. voltean los niños, ven al toro salir de los matorrales y pues entonces los niños, unos corren para el papá, otros corren para la camioneta, otro corre para el otro lado y da la casualidad que justo cuando venía el toro corriendo, una niña que iba, los papás estaban acá, estaba el sembradío, y la niña va a correr como a refugiarse con el papá, va pasando el toro
y lo bueno fue que el toro salta y la niña se echa al suelo y le pasa por arriba y se pasa el toro. Regresan las personas molestísimas. Nos vinieron, no, oigan, que agarren su toro, que no sé, Piensan que era el de ustedes. pensaban que era nuestro. Y empezó con los machetes, nos empiezan a seguir amenazándonos y queriéndonos golpear. Bah, Entonces, cuando le decimos, no, pues es que nosotros nos lo acabamos de encontrar, somos toreros aquí, pero ya nos vamos porque vamos por el toro, pues allá adelante le puede hacer algo a alguien. Total, Julio López, cuando el señor este ranchero que venía con el machete queriéndonos amenazando, que se voltea porque le entró el nervio eh, y que lo encara con la espada de matar, pues órale, venga, no sé qué. Le dije, no, espérate, ¿cómo? Ya vámonos por el toro, ya se sube. Nos arrancamos y al final lo perdimos al toro porque ya no hubo manera de poderlo agarrar, sino que agarró hacia el cerro y se fue para el cerro. allá se perdió. Y ya no vimos, no venía nadie detrás de él, nadie venía por él y el toro, pues yo no sé qué al final qué le pasó, ¿no? Pero bueno, Oh, es una anécdota que llegó a pasar porque incluso cuando nosotros estábamos con el capote y pasando al toro, se empezaron a parar los coches porque pues veían, como el toro veía por arriba de la carretera, la gente se hacía a los lados para que el toro pasara. Entonces, pues, fue una cosa que nunca en mi vida me hubiera imaginado haberla vivido. Y anécdotas como estas, hay muchísimas en el libro que creo que pueden ser del agrado del público. Creo que hay vivencias taurinas muy bonitas, aprendizajes de crecimiento personal, de madurez, de fortalecer el carácter, de estas cosas difíciles, porque lo que hablamos, el triunfo no llega solo. no, El triunfo no es fácil. no, no. Si fuera fácil, pues todos tuviéramos un éxito en la vida No, no, no. natural. Sí. El éxito hay que perseguirlo, el éxito hay que trabajarlo, el éxito tiene que tener disciplina, el éxito tiene uno que estar preparado para él. Y cuando llega el éxito, pues eso es la manera más bonita del ser humano poderse sentir realizado. Y este libro, justo lo que yo llevo, es un mensaje a todos aquellos estos muchachos que quieren ser toreros o que están empezando a compartirles mis errores para que aprendan de mis experiencias y que no, cuando ellos tengan que tomar una decisión en su vida, no cometan los mismos errores que yo cometí. Ese es, pues, mi principal objetivo con este libro, ¿no? No sé cómo no, pues es una aportación pues sumamente buena, ¿verdad? Como lo dicen, para que no te pase lo que me pasó a mí en aquella ocasión, ¿verdad? Sobre todo aprender de experiencias ajenas, que yo creo que Sí, eso sería bueno poderlo. Yo, por ejemplo, hoy, con la edad que tengo y con todo lo que he vivido, pues me doy cuenta más fácil de las consecuencias, de los errores, o cuando una persona viene y te da una recomendación, hoy le escuchas. Cuando uno está niño o cuando uno está muchacho, no le escucha. no, Le entra por aquí y le sale por allá. Incluso tu mismo papá te dice, no hagas esto. Y sí, tú crees, no, a mí no me pasa nada. sí, no, Y cuando pasan las cosas, te das cuenta que tenía razón la persona de experiencia. Porque luego hasta da coraje reconocerlo. sí, Pero hay que ser humanos, hay que ser sencillos, hay que ser humildes, porque allí viene el aprendizaje del ser humano. Cuando uno es humilde y es sencillo, es cuando uno empieza realmente a tener una conciencia para madurar y crecer. Entonces, creo que es una parte bonita que podemos todos aprender teniendo, sobre todo los muchachos jóvenes que tienen esta oportunidad en sus vidas, ¿no? sí, claro, muy bien dicho. Ahorita lo que dice es como, ya sí, ahora sí, que todos pagamos con la misma moneda. Lo que dice uno, bueno, a él sí, pero a mí no me va a pasar eso. Caray, hasta peor le fue a uno. Sí, así, Y así pasa. entonces, Sí, así es, y así es. entonces ya es cuando uno reacciona, ¿eh? Sí, sí, Es sí. cuando dice, ay, pues empieza a pensar diferente, vamos. Así es. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya agarró experiencia. Cuando dice, ya pienso diferente, pues sí, Yo creo que hay una cosa que es importante y que es la que llega a trascender porque muchas veces no aprendemos de experiencias ajenas, aprendemos muchas veces de las propias, perdón, y a veces, muchas veces de las propias tampoco logramos entender a la primera. eh, Yo creo que aquí la capacidad de inteligencia de cada persona tiene que empezarse a desarrollar para tomar mejores decisiones y aprender. Ojalá que seas una persona que aprendas
con las experiencias de gente que ya pasó por ahí, ¿no? Sí, no, es por eso dicen que es de sabios, bueno, y muy precavidos los que toman experiencia en cabeza ajena. Así es. Eso sí, pues mi admiración y mi respeto, sobre todo en la etapa más congruente, por no decir difícil, de cuando está uno chavo, ¿verdad? Pasa uno por... No, no, Dios mío. ¿Verdad? Lo que pasa es que luego también tenemos un ángel porque Dios luego protege las Ah, inocencias, sí, cómo no, sí. pero muchas veces ese ángel no está en el momento indicado y pasan consecuencias fuertes. Sí, sí, una de que, pues la providencia lo salva a uno, porque hasta después dice uno, ¿cómo fue posible que haya salido con bien de Sí, allí? así es. Se queda uno asombrado. Y así es, pero pues qué bonito todo. Y actualmente el maestro Fernando Ochoa mm, es apoderado de algún torero o maneja alguna empresa taurina o qué relacionado está en el ambiente taurino. Sí, a mí me ha apasionado siempre todo el tema, todo lo que tenga que ver en cuestión taurina. Mm, Y yo desde que era matador de toros hice varias empresas taurinas en varias plazas. Me llamó siempre mucho la atención. Y ahora ya de retirado, bueno, yo sigo haciendo empresa taurina mm, en algunos lugares. Hoy actualmente no tengo ninguna plaza de toros, pero siempre estoy buscando la manera de sí, encontrar sí. alguna que haya posibilidad. Y bueno, pues en su momento tuve a Autlán de la Grana en su carnaval, es una plaza bastante buena. San Miguel el Alto la tuve también muchos años. Estuve involucrado en Jalostotitlán, en la Plaza de Toros de Morelia, en fin, en varias plazas de toros que he tenido oportunidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, yo la verdad que no había pensado estar metido de apoderado, pero a razón de que una vez me llama Arturo Macías El Cejas hace algunos años y me pide poder juntarse conmigo para cenar en México, porque él venía justo viajando, venía de España y venía a cumplir unos compromisos, luego se regresaba y me decía que, que había decidido quedarse sin apoderado y que Mm, tenía que pensar en alguien y que pues, estaba pensando que si yo podía apoyarlo. A mí me sorprendió, tenemos una amistad de muchísimos años, incluso hay anécdotas muy bonitas con él cuando yo incluso toreaba, porque su primer tentadero del Cejas que fue en su vida fue conmigo, a Fernando Lamora. ah, La primera vez que se vistió de luces, se vistió conmigo en un mano a mano que toreé en Cadereyta con Arturo Mansur, y lo llevé de sobresaliente. Entonces, había muchas cosas bonitas que nos estaban uniendo desde hace muchos años y desde luego una gran amistad. Y cuando él me lo propone, yo no estaba preparado. Le dije, bueno, lo que puedo hacer es apoyarte un tiempo en lo que tú encuentras a alguien y después ya vemos a ver qué hacemos. Y ese vemos a ver qué hacemos nunca llegó porque cada vez se consolidó más pues nuestra relación ujú, profesional y bueno, ya decidimos seguir juntos. Duré, bueno, pues muchos años con Arturo y bueno, yo de él aprendí muchísimo porque es una persona que tiene, como ser humano es un gran ser humano, mm, un noble, carismático, bueno, dispuesto, es un gran ser humano. Y como torero tiene una raza impresionante, un pundonor, una disciplina, todos los días preparándose, soñando. Es, era como un niño con una mente, pero con esa fuerza de niño juguetón, pero con una fuerza mental grandísima de superación. Nunca decía que no, no había límites nunca para él. Y yo aprendí muchas cosas muy bonitas de él y desde luego un reconocimiento grandísimo a la persona y al torero. Y bueno, pues ahora él está retirado, lamentablemente una cornada que le pega un toro aquí en la feria de mm, Aguascalientes, lo tiene retirado porque le perforó el pulmón y al día de hoy no ha logrado tener toda la movilidad en su brazo con esa fortaleza que pueda él ponerse con una espada o con un capote, con una muleta delante del toro, pero él ujú. está trabajando en ello. Yo espero que muy pronto pueda recuperar porque yo creo que él merece, yo sé que su mayor deseo de él es volver a torear
y yo creo que ese merecimiento de ese impulso que él tiene como torero y como persona es que le pueda dar Dios ese privilegio de volver a vestir el traje de torear. Posteriormente al Cejas viene Bruno Aloy, bueno, viene Talicotón, un rejoneador Sí. de Querétaro, muchacho con gran personalidad, grandes cualidades, muy buenas condiciones como torero, una cuadra de caballos impresionante que tiene. Y yo creo que sin lugar a dudas es el torero que en algún momento puede llevar la estafeta de figurón del toreo en México. Ahora él lo que está haciendo en este momento es, estamos planeando una gira por Europa, el hecho que haga su campaña allá y bueno, estamos buscando que pueda confirmar su alternativa en Madrid. Entonces creo que si logramos ciertas cosas y ahí nos acompaña la suerte, creo que él puede regresar a México en un nivel, vamos, extraordinario porque tiene grandes capacidades. Luego está otro muchacho que es Jesús Enrique Colombo, torero venezolano, que es un torero que es impresionante la capacidad que tiene, está fuertísimo físicamente y tiene, vamos, es un hombre que delante del toro tiene una técnica con una solvencia que puede salir el toro más malo o el toro más bueno, que él tiene una técnica para estar a gran nivel con todo tipo de toros. Y luego tiene banderillea que espectacularmente, tiene una espada que es un cañón. Entonces, un torero que ahora en México ha dado Ujú. muy buenas tardes. En Guadalajara lleva tres puertas grandes. Ah, Bruno Aloy es un torero joven que acaba de tomar la alternativa aquí en Aguascalientes, sí. acaba de confirmar su alternativa en San Isidro. Hace unos días toreó en Cedral San Luis Potosí, corta 2 orejas. Ayer toreó en Almorox, España, otras 2 orejas. Viene a Guamantla, va a San Luis Potosí, va a Pachuca. Es un torero joven con muchas condiciones y muchas cualidades que yo creo que Sí. en él puede haber un futuro muy importante. Sí, cómo no, sí, estoy de acuerdo porque pues, ya nos tocó verlo torear así, así como lo dice, ¿verdad? Eso es todo lo que conlleva. Y hay una pregunta que en el medio taurino y las todas las ramas de difusión y de todo, ahora que cumplió 500 años del toreo en México, ¿verdad? Del primer festejo, hay una pregunta que se ha hecho, a mí me la han hecho y todo, que cómo ve el futuro de la fiesta brava en México. A ver, yo veo que estamos pasando por una situación complicada. El toreo en nuestro país está siendo amenazada bueno, yo no sé si son antitaurinos en realidad o por temas políticos que son más convenencieros en el hecho de a lo mejor venderse estas personas como más humanas y en defensa de los animales. Y que eso lo estén haciendo más, no porque tanto porque lo sientan, sino porque les conviene, ¿no? Yo lo que veo es que sí es una situación que estamos pasando complicada, pero yo tengo mucho la fe y la esperanza que esto podamos solventarlo de una manera positiva y que resurja nuevamente una pasión muy grande en el toreo, que es lo que está pasando también en este momento en Europa. En España también se vio atacada similar y hoy por hoy el toreo en España está en el auge mayor de muchísimos años, Sí, con una pasión impresionante, con muchísimos jóvenes detrás de ella. Y yo creo que una de las principales formas de defender nuestra fiesta es primero defendiendo al toro, porque lo que tenemos que hacer nosotros los taurinos es defender la raza de toros bravos, porque es una raza que está criada para realmente para que sea utilizada o en estos eventos y que ellos puedan aportar la esencia que traen dentro, que es un sí, toro bravo. sí, No es un toro tradicional, no es un toro, no es no, un toro manso, no es un toro engorda.
Aparte, en los animales hay diferentes especies y en las diferentes especies también nosotros tenemos que entender en cuál está la del toro bravo. Yo, por ejemplo, veo que, por ejemplo, los animales son insectos, son animales, tienen vida y al final del día se hacen, se tienen, con muchos químicos se atacan y se combaten y se matan. Entonces, ¿por qué ese sí se puede matar? Están los animales que están hechos para el consumo humano. ¿Qué cantidad de animales de engorda, o borregos, o puercos, o Sí. pollos, pues no son sacrificados al día, o sea, a diario para nuestro consumo? Y bueno, ¿y por qué en estos no hay el sentimiento de pobres animales, ¿no? O sea, tienen que ser el pobre animal, en el caso del toro bravo, porque supuestamente es un animal que se le ve morir en la plaza, ¿no? Yo, a ver, entiendo que ninguna muerte es bonita, todas las muertes yo creo que llevan un significado que no es nada agradable, pero yo creo que es más digno la muerte de un toro bravo en una plaza de toros que enfrentándose ante un ser humano, al final del día, los dos arriesgando sus vidas y manifestando sus esencias, a que a lo mejor un animal se mate como se matan en los rastros. Sí. Por ejemplo, ¿qué llega a pasar? Uno sale un ratón aquí corriendo y el ratón es como, mátalo. ¿Por qué si matas al ratón, no? Mm. Entonces, pues el ratón también tiene vida, ¿no? O sea, también, y no sé si lo mataste de una forma bonita o no, es como mátalo por el ratón, ¿no? Entonces, hay cosas que a mí no me hace mucho sentido. El hecho de que, por ejemplo, hay gente que dice que va en contra de los toros y que luego consuma carne, pues se me hace una contradicción. O que se vista con zapatos que son de piel, un cinturón de piel, una bolsa de piel, o te subes a un coche que lleva piel. Entonces, yo creo que debemos de entender que de alguna manera hay animales que están hechos, o sea, lo que yo decía, que hay varios tipos de animales en el Sí. mundo, ¿no? Están los animales salvajes, que si no se comen entre ellos es que no sobreviven, ¿no? Entonces, y están los animales domésticos que los amamos y los adoramos como si fueran nuestros propios hijos. Sí, así Entonces, es. eso ya es, o sea, yo creo que tenemos que diferenciar. Un toro bravo no se puede tener en una casa, no es un animal doméstico. No, definitivamente no. Entonces, es un animal creado 100% para el espectáculo taurino, y el día que no haya un espectáculo taurino, entonces en realidad sí vamos a matar a la raza de toros bravos. Ese es el problema que yo le veo, que los antitaurinos o la gente que nos está atacando no se da cuenta que ellos Mm. son los que van a matar al toro, porque nosotros lo creamos y lo cuidamos, lo conservamos. Nosotros somos los que más lo amamos, que esa es la parte que yo a mí me gustaría que se dieran cuenta, que en el momento que esto dejara de existir, entonces sí van a acabar con una raza de toros, que a mí me daría mucha pena eso. Sí, correcto. No, no se han puesto un momento de ver lo que es el toro de Lidia, porque también otra cosa que ellos me lo han dicho a mí todo, no, no alcanzan a entender, a comprender que cuando hay esa unión, esa manifestación de el torero y el toro, cuando se realiza el arte, uno, al ver aquello, las suertes realizadas, así tácitamente nombrada como contextos más antiguos, ¿verdad? Ellos dicen, no entienden, no comprenden de lo que es el arte. Y es que el arte es la sensibilidad que se siente. No dice, esto es arte, así en el estricto sentido. Y ellos dicen, ¿cómo? Que el toro y con la capa, la muleta y todo, y el público se embriaga y grita y se apasiona por aquello. No sienten la manifestación que hay del hombre o el ser humano, porque también hay toreras, con el toro y manifiestan el arte. Y dije, es que con el toro se realiza arte.
Es que tiene que haber un conocimiento de la causa para poder entenderlo, poderlo comprender. Ellos entiendo que no lo comprenden porque no han ido, porque no lo han vivido. Mm. Y a ver, aquí es muy respetable, o sea, al final del día no todos estamos obligados ni a entenderlo, ni a quererlo, ni a amarlo. Y también ellos tienen sus razones, que son muy respetables. Yo creo que aquí lo más bonito que hay en la vida siempre ha sido el respeto a que cada quien pueda pensar de la manera que uno quiera. O sea, yo no Sí. puedo imponerle a la persona de enfrente que piense como yo. ¿No? O sea, o ella a que yo piense como él. Igual, igual. Entonces yo creo que si partimos del tema del respeto, esa es la mejor manera que podemos empezar a entendernos, porque una de las cosas que llega a dar la razón es el conocimiento. Entonces nosotros lo que podemos hacer es invitarlos a que conozcan primero cómo vive el toro en el campo, todo lo que hay alrededor del campo, que vean la pasión con la que lo hacemos. Incluso hay muchos ganaderos que dejan de comer ellos para que primero coman sus vacas, que eso tiene también un mérito especial. Algo mucho, muy especial. Y ya dejemos de lado todo lo que viene que económicamente de ramas económicas es bueno, pueden ser muchas más, muchas menos, que eso para mí está más de lado, es cómo cuidamos, cómo lo queremos, o sea, qué es como creamos el toro. Y luego el toro desde que nace un becerro en el campo y uno se acerca a quererle poner un arete, él se viene a embestir. Ah, sí. Su esencia es la bravura. Entonces, estamos conservando nosotros lo que es esa raza de ese animal. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Que al final del día el toro tiene un tamaño, tiene sus defensas, y lo que hacemos es lo ponemos en una plaza de toros y se enfrenta ante un ser humano que también puede salir herido y que también muchas veces, lamentablemente, también han salido fallecidos. Sí. Entonces, eso lo vuelve un espectáculo, vamos, como ningún otro que hay en el mundo. Sí, es Y que luego encima la algo fuerza especial. bruta de un toro se pueda crear Sí. arte, pues para nosotros es una grandeza que nosotros la vivimos y la disfrutamos. La de Ellos, ser. lógicamente, a lo mejor no la pueden comprender porque no la han vivido, ¿no? Sí, y ahorita se me viene a la mente, hay en una ocasión, en unas manifestaciones allí en contra de la fiesta brava, ahí a una de las personas las entrevistan unos reporteros que van, ¿verdad?, a sacar la nota, a realizar su trabajo, y le dice, ¿y a usted por qué está en contra de la fiesta brava? ¿Por qué está en contra de las corridas de toros? Porque a mí no me gusta. Ujú. Imaginémonos nada más que llegáramos a eso, se acabaría todo. A mí no me gusta tal cual espectáculo, se quita. A mí no me gusta tal cual otro, se quita. Por Dios. Sí, Pues, no se Matador, puede manejar por gustos, tiene que ser por muchas otras convicciones y esencias mucho más trascendentes que un solo gusto. El gusto se respeta solamente. exacto, es el respeto. Pues, Matador, el Padre Tiempo nos dice, otro día volveremos a la charla.